llegaron a la conclusión que el 40% de estas economías, de estas pymes, de economías regionales, no pudieron pagar los salarios, la totalidad de los salarios, y es lo que está pasando en este momento. Por eso también vamos a hablar con Pedro Furtado de Olivera, bien digo, que es director de la Organización Internacional del Trabajo Argentina, ya está conectado con nosotros. ¿Qué tal, Pedro? Pablo Vicente los saluda junto a Belén Martínez y Gabriel Bulvirenti. ¿Cómo está, Pablo? Un placer estar con todos ustedes ahí, todos los oyentes y que nos escuchen y que nos ven hoy. Un Igualmente, placer. muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la verdad que es un relevamiento y números complicados con respecto a la realidad que se está viviendo en la República Argentina. ¿Y cómo serían las proyecciones luego de este análisis, por ejemplo, que realizó CAME? Y qué pregunta difícil, Pablo. La verdad es una pena que tanto la OIT, ¿no?, la Organización Internacional del Trabajo, como la OMS, seamos los mensajeros de la mala noticia, ¿no? Sí. Pero es eso. Lo que tomo, mira, si tomamos los datos que lanzamos hace como un par de semanas sobre el impacto, ¿no?, y la cantidad de trabajadores y trabajadores que están afectados del mundo, es impresionante, ¿no? Uh-huh. Y son 305 millones de empleos que se van a perder. Y eso, si comparamos con otra crisis que pasamos a nivel mundial de 2008, si comparamos el número de pérdida de empleo, que fue 22 millones, eso, el impacto que está generando en ese momento es impresionante. Eso va a pasar no solo en Argentina, pero en todo el mundo. Y frente a esta situación, ¿qué medidas propone justamente para mejorar? Mira, Belén, sí, mira, las medidas que la OIT ya ha puesto, Argentina ya está poniendo en práctica un montón. Primero, lo que proponemos es que se pueda apoyar las empresas, el empleo, el ingreso, estimular la economía y los empleos, por supuesto, y proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo. Pero más que eso, usar el mecanismo de diálogo social. O sea, poner el sector empresario, sector sindical y el propio gobierno para discutir cómo salir de esa situación. Y eso Argentina ya aprendió en crisis anteriores de 2008 y otras, y ya está ahora en el proceso de poder revisar, primero, cómo salir de ese proceso de la sanidad y poder comenzar a preocuparse con la economía, que ya es algo bastante presente. Pero eso ya está en marcha. Las políticas ya se fueron puestas en el pasado. Lo que sí tenemos y sabemos cómo este tema entre salud y economía, que es cómo fortalecer la protección social. Aún más en Argentina o en Latinoamérica, a donde la informalidad es la grande preocupación y el gran desafío. Pedro, justamente iba a preguntarle por eso, o sea, todas las medidas al menos apuntan a los trabajadores formales, los que están en relación de dependencia o hasta son autónomos, pero ¿qué pasa con los trabajadores informales, los que salen a ganarse el pan día por día y en una situación de cuarentena o de pandemia no pueden ni siquiera salir a rebuscárselas? Claro, en principio lo que pudimos acompañar, las medidas que fueron puestas en práctica también están tratando de ocupar esa categoría súper vulnerable, como los monotributistas, independientes, trabajadoras domésticas, que son las que están en una situación bastante riesgosa. Y ahí tenemos 1.400.000 trabajadoras domésticas, o sea, 3/4 de este grupo no tiene siquiera una obra social, una protección social, están totalmente desprotegidas de un sistema, de un espacio de trabajo saludable. O sea, en verdad, lo que estamos pudiendo acompañar es que hay medidas puestas en práctica. Claro, lo que será inevitable, Pablo y Belén, a todos los que nos escuchan, es que lamentablemente pasada a la crisis vamos a tener más desempleo, más pobreza, más deuda, más desigualdad y más hambre. Entonces, ese momento es un momento clave que estamos pasando para tratar de pulir un poco las políticas que ya fueron puestas en Argentina, para tratar con que poder mitigar un poco el impacto de ese escenario que lamentablemente no es lo mejor. Por ejemplo, Pedro, en la Argentina la situación sí es complicada desde hace muchos años. Estábamos hablando del trabajo formal, también tocamos el tema del trabajo informal y todas aquellas medidas desde el gobierno que ayudan a sobrellevar mejor este periodo de crisis en la cuarentena, puntualmente los DNU, esos decretos de necesidad de urgencia para ayudar a la gente en estos momentos. Termina la pandemia. Si llevamos a otro momento de crisis en la Argentina, para hacer un paralelismo, por ejemplo, mucha gente en el 2001 se iba a otros países a empezar de cero, pero ahora la crisis es mundial. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cuál va a ser el futuro?
porque la verdad que empieza a complicarse cada vez más también. Si comparamos lo que sucede en Estados Unidos, que casi la totalidad de los habitantes que tenemos en Argentina están desocupados, uno empieza a decir, nos tenemos que quedar acá, no podemos ir a otro lado tampoco, no hay plan B. Sí, creo que hay un plan B, ¿eh? Creo que Argentina ya está poniendo en práctica algo que pocos países podrían ponerlo. En Argentina existe una cultura del diálogo social. Lo que pasó en 2001 y otras crisis fue, siempre cuando hay un momento ese, parecido que estamos viendo, pero parecido es muy difícil poder comparar, se pone el sector empresario y sindical juntos con el gobierno decidiendo las políticas. Así sucedió en 2001, conseguimos salir de esa crisis de 2001 y ahora lo que podemos hacer es evitar a volver a una normalidad que teníamos antes y tratar de generar una mejor normalidad a partir de ese diálogo. O sea, claro, capaz que en momentos anteriores muchos se iban, pero ahora con el tema de transporte, los mecanismos de viaje serán otros. Entonces yo creo que la solución sería esa. Primero, recuperar esa cultura de diálogo que tiene Argentina y tratar de buscar una salida conjunta, consensuada, discutida, en buena fe, y tratando de poder justamente recuperar lo que la OIT lanzó el año pasado, un informe con recomendaciones sobre el futuro del trabajo que ya llegó antes que esperábamos. O sea, en principio hay una recomendación bastante básica que ya está más o menos ahí dando vuelta, que es sobre cómo recuperar una idea de una garantía laboral universal. Es un principio que se está retomando, la OIT lo planteó, lo puso en la mesa como un elemento a tener en cuenta sobre el futuro del trabajo que llegó catalizado por esa pandemia. Bien. Pedro, entonces, la historia de nuestro país, si nos enfocamos justamente en Argentina y los distintos periodos donde se ha sufrido muchísimo en cuanto al desempleo, pueden servir entonces cómo se trató de paliar esa situación para un futuro y mejorar esas estrategias. Algo de esperanza tenemos que tener para un futuro también. Y eso es verdad, porque justamente esa historia de lo que está sucediendo en Argentina, si comparamos, bueno, no podemos comparar porque ese tema de comparar con otros países es complicado, porque cada cual tiene su estructura, sí, es su claro. cultura. Pero es verdad que en Argentina esa cultura, sentarse alrededor de la mesa con medidas para poder paliar y poder recuperar o tratar de enfrentar ese problema, la idea es que no sean medidas más conjunturales, que sea un proceso para poder revisitar la política fiscal, la política monetaria, y ahí con eso, el momento en que las inversiones no están yendo a ningún lado, no es un tema solo exclusivo de Argentina. Las inversiones para poder generar empleo tendrán que venir desde una política nacional, y eso Argentina lo sabe hacer bien, pero que no sean políticas o medidas conjunturales, que se piense a mediano plazo. El presidente mencionó el 1 de marzo, cuando se abrieron los servicios del Congreso, cuando se podía estar presente, que se estaría armando un Consejo Económico Social, que justamente esa es la idea, no solo tener ese espacio abierto con los varios actores nacionales discutiendo una crisis, pero también pensando a mediano y a largo plazo en momentos de tranquilidad. Bien, por eso ese informe que presentaron desde la OIT junto a la CEPAL, teniendo en cuenta esa nueva coyuntura laboral para lo que es toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Sí, es verdad. Bueno, yo no puedo todavía lanzar los datos que se va a lanzar en un par de horas, pero seguramente la idea es que hay posibilidades. Yo creo que Latinoamérica ha sido siempre un laboratorio de políticas sociales, de políticas económicas, y la idea ahora es tratar de poder aprender qué se hizo con todo esto y pensar de manera conjunta, pero ahí sentando a la mesa todos los actores claves, y ahí seguramente el sector empresario y sindical con el gobierno son actores importantes. Y ya estamos viendo que justamente para poder enfrentar esa crisis actual ya se puso alrededor de una mesa los varios grupos políticos. Eso demuestra que hay un pensamiento como una Argentina toda unida, como un mismo objetivo, que es tratar de salir de la mejor manera. Y creo que ahora esa situación de salir de sanidad, economía, ya está tratando de manera completa buscar una solución consensuada, discutida y, claro, validada por todos los actores que sí tenían que tener ese papel. Y gracias a Dios, el Poder Legislativo está actuando y podrá también, a su vez, poder colaborar con ese proceso de toma de decisiones que, claro, es una toma compartida con todos y todas argentinas. Pedro, un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros en este mediodía.